Bueno, estamos aquí, nos vamos a meter en actualidad dura y realmente compleja, porque estamos con Sergio Guzmán, que es politólogo. Siempre viene él a comentar con nosotros cuestiones que tienen que ver con la política internacional, nacional, coyunturas, y en este caso no podía ser de otra manera, y lamento tener que hablar de este tema porque realmente es muy doloroso y tiene que ver con todo el conflicto de la Franja de Gaza, que es un conflicto que viene hace muchos años, que hoy, bueno, parte de un nuevo ataque terrorista, pero quiero que pongamos algunos términos en claro y veamos un poco la situación. Obviamente desde Cultura Inquieta condenamos todos los actos de violencia y todos los actos que tienen que ver con matar a otra persona porque piense diferente o tenga una construcción histórica, religiosa y social diferente a la nuestra, porque siempre abogamos al diálogo. Dicho esto, bienvenido. Gracias, Sergio. Juan, gracias. Qué gusto siempre estar acá. Creo que como punto de partida es acertadísimo lo que dices. Cualquier acto de violencia, muerte de personas, asesinato, vejaciones y todo lo que estamos viendo en este momento es condenable. Nadie en su sano juicio puede homologar, firmar, suscribir y estar de acuerdo con una situación de violencia extrema como la que está sucediendo ahora en esta región. Y esto, como también lo señalas, no es un conflicto que ha comenzado el sábado. No. Esto es algo que ya se viene arrastrando desde hace muchísimos años, y esto no es una causa, sino esto es una consecuencia de algo que ya viene en los textos bíblicos. Esto es algo que ya se viene discutiendo, generando este tipo de tensiones, de conflictos desde hace muchísimos años. En este caso, lo que ha sucedido es que ha habido una incursión por parte de una organización paramilitar, política, pero que es un brazo armado de una organización política que gobierna un sector que es denominado la Franja de Gaza. Sí. La Franja de Gaza es un espacio territorial que corresponde a Palestina. Es uno de los espacios territoriales que corresponde a Palestina, que tiene un ancho entre 6 y 12 kilómetros de ancho y tiene una extensión de unos 70 kilómetros de largo. ¿Sí? Por eso decimos que es una franja. Ahí viven ciudadanos palestinos. Bien. Ese sector está siendo controlado y gobernado por una organización, como decimos, paramilitar y política denominada Hamas. Quiero decir algo respecto a Hamas. Hamas no tiene fines religiosos, ¿verdad? Dentro de su discurso, dentro de su carta magna, por lo que estuve viendo, no está el fin religioso. Son extremistas y hacen una radicalización de las escrituras sagradas del Corán, de las escrituras sagradas islámicas. Bien. Hacen una radicalización y son yihadistas. ¿Qué es ser un yihadista? La yihad es una guerra santa. Bien. Pero es una guerra interna contra uno mismo para sobreponerse a las, digamos en términos cristianos, a las tentaciones, a las concupiscencias, a los desafíos humanos que uno puede llegar a tener en este mundo, pero en esa superación, claro, viene un acto de superación precisamente personal para que yo te entienda. Si uno se equipara, si fuese la situación católica cristiana, sí, ¿viste? Cuando uno manda a los chicos a catequesis o cuando uno va y se confiesa, si uno profesa la fe cristiana católica, uno realiza un acto de contrición. Exacto. Esa reflexión interna, ese acto de contrición es para lo que la fe islámica es una lucha interna por una superación. O sea que esto es un, claro. Yo entiendo lo siguiente, perdóname, porque lo que me estás diciendo me está llevando a pensar un montón de cosas. Estamos diciendo que este yihad nada tiene que ver con una guerra armada. No. Tiene que ver con una cuestión interna, de introspección, de trabajo interno de cada uno de los integrantes de esa religión, digamos, Claro, que adhieren a esa religión, esas creencias. Claro, entender que esa guerra es una literal guerra para aquellos que son impíos, los infieles, claro, pero esos infieles son las tentaciones internas que uno tiene. No es para que yo te elimine porque piensas distinto a mí. No funciona así, no es de manipulación así. Tremendo. Claro, bueno, son las radicalizaciones de los textos sagrados que son respetados, que deben ser respetados porque cada fe, cada persona los profesa desde el más refugio, desde el más sano refugio espiritual. El fin que tienen las tres grandes religiones monoteístas, tanto el judaísmo como los musulmanes y la Iglesia Católica Romana,
básicamente es el mismo, es una sustentación en el amor, esa es la base fundamental que tiene, y es la mancomunión entre los pueblos, la paz, la solidaridad, el entendimiento, la ayuda mutua entre los seres humanos. Entonces, persiguen, se llama un sincretismo religioso, Sí. todos concluyen en eso. Hay una existencia superior, hay vida después de la muerte y hay un sistema de premios y castigos, de cómo te portaste, rendirás cuentas ante una entidad superior. Ahora, Sí, Sergio, contame, Juan. ¿qué es lo que sucede? Porque yo, a ver, obviamente, y vuelvo a decir lo mismo, me duele desde lo humanista y desde lo estrictamente estar en contra de la violencia. Me duele el ataque terrorista o esta incursión por parte de este grupo armado Hamás, que está hecho por gente, por Totalmente. personas. Quiero aclarar eso. Porque Esto es la especie humana, ¿eh? Quiero Estos somos nosotros. aclarar esto. Son todas personas las que están muriendo Sí. acá. Por otro lado, los israelitas, la gente que vive también y sufrió mutilaciones y demás, propias de un conflicto armado, desgraciadamente. Sí. Pero son todas personas. A ver, quiero que entendamos esto. No Sí. es que se murieron 500, 800, 1000 israelitas y murieron 2000 terroristas. No, son todas personas. O sea, estamos hablando Bueno. de 3000 personas Sí. que nunca hubo un entendimiento entre sus líderes, Sí. que no hay no se puede. Y perdieron la vida de las maneras más Sí. horrendas y horrorosas que pueden Sí. haber. Sí. Bueno, es interesante el terreno donde lo llevas porque, en definitiva, hay una construcción, hay una lógica de una construcción narrativa en donde está por señalarse a uno como víctimas y a otro como victimarios, a uno como terroristas, que es un acto que es de Es un acto terror, es terrorista, un acto de exactamente, terror, sí. claramente, y a otros como víctimas de una situación. Y reitero, esto es una consecuencia de una larga historia. Habíamos dicho la Franja de Gaza. Al norte de la región, la zona oriental, está Cisjordania. Cisjordania también forma parte de Palestina, pero no está gobernado por Hamas. ¿Sí? Bien. Entonces, está gobernado por la organización, la Autoridad Palestina, la Autoridad Nacional Palestina. La vieja OLP, la vieja Sí. Organización para la Liberación Palestina, cuyo líder era Yasser Arafat, y el Arafat. partido es el La Fatah. OLP, exactamente. Entonces, esa situación lo que nos describe es que hay una división hacia adentro de cada uno de los sectores. En este caso, en el caso de Palestina, que es un estado débil, muy débil, reconocido, con un reconocimiento tenue por parte del resto de los actores internacionales, y tenemos una división territorial y hacia adentro también una división política. Desde la Franja de Gaza lo que se ha hecho, se ha salido y se ha hecho una incursión. ¿Por qué? Reclamando que ellos están perdiendo territorio en manos de el gobierno israelí, que paulatinamente comienza a colocar colonos, es decir, sus ciudadanos, familias judías, dentro de los territorios que corresponden a Palestina, quitándoles sus propias casas. Es una situación muy compleja para nosotros como occidentales entender Sí, bueno, esto, ahora entendemos, porque está claro. lo que prima acá, vos lo señalabas también, son teocracias, es decir, Dios está presente en el gobierno. Entonces, Dios es también quien gestiona, está presente en la cosa pública, en la administración. No hay una separación iglesia de Estado. No, totalmente. Sí, la iglesia y su credo está presente en esto. Ante esta situación es que se ha producido esto. ¿Qué es lo que pronto que va a suceder? Por lo pronto va a seguir habiendo destrucción. Esto es terrible. Juan, nosotros como desde... Estados Unidos le sacó el apoyo a Ucrania y automáticamente se lo ¿Viste? puso. Que después hay Qué otra cosa bueno que eso, no lo tenemos que me tiempo, dices. desgraciadamente, Sí. pero económicamente tenemos puntos y yo los invito, amigos, a que los investiguen y los vean. Tenemos el punto de que Estados Unidos sacó el apoyo militar a Ucrania e inmediatamente se lo dio a Israel. Sí. Con una coyuntura de dólar y de inflación tremenda con el dólar, y esto tiene que ver de qué es lo que quieren tapar y qué es lo que no queremos que veamos, ¿sí? No estoy hablando de la situación argentina, estoy hablando de la situación de Estados Unidos, que está teniendo problemas económicos tremendos en el mundo cuando se le enfrenta a China. Por otro lado, la Argentina ingresando al BRICS de la mano de Irán, que está involucrado en esto. Sí. Entonces digo,
Sí, es una estamos en un escenario complejo que Sí. hasta puede haber algún conflicto armado Sí. también en Taiwán. Sí, China. Y Corea del Norte está diciendo, ojo, que vamos a jugar igual que los palestinos, que Sí. jamás. Sí, sí, sí. Porque en realidad Hamás no está solo. Es decir, Palestina no es que esté aislado en esto, sino que hay varios actores internacionales, cuando digo actores digo países, que apoyan la situación y la causa palestina. Entre ellos está Irán, Egipto, quien se puede ofrecer, entiendo, como un interlocutor válido para una solución diplomática ante esto. Qatar, decía Sí. recién, Qatar, que es quien aporta, donde salimos campeones, Sí. y bueno, ese país aporta Fondos. grandes sumas de dinero para solventar la causa palestina. Sergio, es decir, te tengo que cortar. Sí, porque dale, se yo nos te fue, entiendo, se nos yo fue te el tiempo. entiendo. Yo lo lamento porque realmente hay mucho para hablar. Te agradezco, los invito obviamente a seguirlo a Sergio en su perfil de Instagram y cualquier consulta vamos a volver a invitarlo seguramente la semana que viene porque creo que hay mucho para hablar. Y lo único que creo que el mensaje que tenemos que dejar acá es que no nos pongamos de un lado del otro, pongámonos del lado de la paz, porque Sí, esto sí. viene para largo desgraciadamente y es muy complejo. No, yo te agradezco a vos y siempre el espacio para poder conversar estas Sergio, cuestiones tan delicadas. Te agradezco No, muchísimo gracias, y hay que gracias. profundizarlo un poco más. Vamos a Seguro. ver si la semana que viene podemos. Dale, con gusto. Muchas gracias. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de la siguiente manera.